todos los campos profesionales existe el camino ordinario para conseguir las cosas y luego está el atajo. Y antes era inexplicable si no te decían tú eres el elegido. Si me preguntaras y conocieras mi contexto, entenderías muchas más claves de las que puedes llegar a captar. El mejor ejemplo que tenemos es Rosalía, ¿no? En los comienzos todo el mundo la tachaba. ¡Guau! Esto es flor de un día, esto... Sin embargo ahora es una referencia de persona transgresora, ya no solamente visualmente, sino cuanto más entiendes de música, más te das cuenta de la innovación que ha hecho en la fusión y el alcance que tiene y el antes y el después que ha marcado incluso en la forma de concebir el flamenco. Acostumbrarse a escuchar 1000 versiones de un mismo ayer. Ana, buenas tardes y gracias por pasarte por Trabajo de Sombra, que ya sabes, ya te dije, que de hecho creo que hasta te asusté un poco cuando te comenté del proyecto, porque es cierto que en Trabajo de Sombra, como ya te expliqué, queremos ser un poco distintos en cuanto a que normalmente en un podcast pues todo el mundo va a dar su mejor versión, hablar de todo lo maravilloso que es su vida, su mundo y su sector. Y por eso al final acaban resultando todas muy parecidas, ¿no? Porque siempre cuentan más o menos lo mismo. En Trabajo de Sombra tenemos la idea de darle un poco más de profundidad a la conversación y tratar de hacernos conscientes de las facetas un poco más oscuras de cualquier cosa de la que tratemos, ¿no? En tu caso, que estás en el mundo de la música, pues vamos a hablar del mundo de la canción, de cómo es eso de ser un artista, y de sus luces y de sus sombras. Y a partir de ahí, una vez uno se hace consciente, pues ya es simplemente manejarse y saber gestionar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la conversación es que nos cuentes un poco cómo es eso de hacerse artista en España. Tú que estás en esa experiencia. Pues, a ver, yo... Es verdad que mi historia es singular porque yo desde pequeña he estado en contacto con el mundo de la música, pero no he decidido tomarla como algo más allá de un hobby hasta más adelante, ¿no? Bastante más adelante a lo que se suele hacer cuando se tiene esa vocación innata tan fuerte. Pero yo creo que es como cuando sales... Cada persona pide una cosa en función de lo que es y en función de lo que se siente cómoda y en función también del talento que tiene, porque siempre digo que la música es como cuando sales de una carrera, ¿no? Y dices, bueno, ¿no? Imagínate, de Derecho, ¿no? O sea, que sales de Derecho, ¿qué quieres? Dedicarte a colgar tu título, pero bueno, te da tu valor añadido y estás en el mundo de la empresa y dedicarte a algo distinto, o quieres ejercer, o quieres opositar, qué especialidad. O sea, hay un arcoíris enorme, ¿no? de posibilidades. Pues en la música, en el fondo, yo cuando tomé la decisión de quiero estar cerca de la música, pero qué formato quiero, creo que ese es el paso número uno, pero en España o en cualquier lugar del mundo, que un artista se tiene que plantear, ¿no? Es como que, primero, no buscar elementos externos a la música en cuanto a tu objetivo, es decir, fama, o sea, es totalmente loable y soy consciente de que hoy en día pues es algo que llama la atención. Pero yo iría como paso número uno a buscar qué tengo yo cercano a la música y de ahí descubrirlo, más que qué se necesita en la industria. Y después que tú ya has descubierto quién eres tú y tu contacto con la música y cómo sonarías tú, moldearlo a las necesidades del contexto. Pero nunca poner el contexto por encima de lo que tú eres. Claro. Y entonces yo, o sea, como primer paso, antes, y estés en España, estés donde sea, todo lo que sé, ni siquiera en la industria musical, te diría en la artística, el paso número uno es quién soy yo en contacto con este arte, ¿no? Y una vez que descubres eso, porque eso es lo que te va a dar la clave también a ser auténtico, a rezumar lo que eres y a que los otros lo perciban como algo real y no como una carcasa. Entonces, yo creo que ese es el paso número uno.
para dar ese empujón, ¿no? Y es interesante porque normalmente se cuestiona mucho eso de, lo escucho, ¿no? Artistas que quieren iniciar una carrera y dicen, joder, es que me encanta cantar, me encantaría vivir de la música, pero es que para adaptarme a tener éxito en la música tengo que adaptarme a los ritmos de hoy en día, a lo que gusta hoy en día, y entonces no me siento identificado con ello y no quiero caer en ese tema, ¿no? Pero al final, si te das cuenta, todas las tendencias musicales en algún momento no han sido tendencia. Y ha venido alguien a hacer las tendencias, ¿no? O sea que... Bueno, el mejor ejemplo que tenemos es Rosalía, ¿no? O sea, sí, exacto. Actualmente, o sea, es algo que era inexplicable y de hecho en sus comienzos todo el mundo la tachaba, y he estado cerca de productores que todo el mundo es como, ¡guau! Esto es flor de un día, esto no va a ir, pues mira que... Y juzgaban mucho ese trabajo pues, por lo diferente que sonaba y sin embargo ahora o sea, es una referencia de persona transgresora, ya no solamente visualmente, sino en cuanto más entiendes de música, más te das cuenta de la innovación que ha hecho en la fusión y el alcance que tiene y el antes y el después que ha marcado incluso en la forma de concebir el flamenco. Entonces, bueno... Es curioso, es una sincronicidad, pongo a mi hija de testigo de que esto no está preparado, pero es cierto que un poquito antes de que Rosalía fuera hiper mega famosa, ya era conocida, pero no tanto como ahora, yo estuve en contacto con ella, pues nosotros, una de las empresas que tenemos es espadasymas.com, que se dedica a tema de merchandising y demás, de cine, espadas y más. Y nos pusimos en contacto con ella para hacerle una katana para que ella usara en algún videoclip y demás, y nos dijo, genial, fantástico y tal, y se la íbamos a enviar, pero justo en ese proceso le dimos tanta suerte explotó. No. Digo, ya no volvimos a poder contactar con ella porque se hizo internacionalmente conocida y entiendo que obviamente sus redes sociales hoy en día tratar de contactar con ella pues es imposible. Así que bueno, te digo para que te prepares un poco. Claro, bueno, por supuesto. Apuntaré, ¿qué día estamos? Estamos que después a 12 exacto. de 12 de octubre de 2024. Exacto. Simplemente que sepas que como parte del contrato, cuando ya seas internacionalmente conocida, nos tienes que recibir igual. En efecto. Exacto. Vale. No, pero es interesante eso que dices tú, ¿no? De buscar la esencia, porque al final, cuando uno hace algo vocacionalmente y el mundo artístico, como el mundo de cualquier autónomo que se tiene que buscar la vida y que tiene que labrarse su destino, siempre es complicado y nunca es fácil, tiene que haber vocación. O sea, la vocación es lo que hace que vayas a seguir ahí, ¿no? No, totalmente. Y es lo que te hace tener la fuerza en los malos momentos y en los buenos momentos poder recuperar cuál es la esencia que te hizo llegar ahí, que no son las luces. Es haber conseguido que tu música pueda llegar a otros y en cierta forma compartir una historia común, pero teniendo tú un lenguaje que a lo mejor esas personas no saben expresarlo, pero que les hacen, digamos, fusionarte con tu misma experiencia. Entonces, yo creo que, o sea, para bien y para mal, saber la pasión es crucial en una carrera artística. ¿Alguna clave más darías o crees que esa es la...? Bueno, esa es la... Bueno, claves, hay o tips, bueno, desde las malas experiencias a buenas experiencias, pues hay muchas, pero la primera y que es la que va a desencadenar el resto es eso. Y si tú en ese examen no consigues enamorarte de la música, plantéate que no es un camino fácil. Claro. y que no, si no llegas a enamorarte desde el inicio, el proceso no va a ser sencillo, claro. Con lo cual te tienes que basar en eso tan potente como una pareja. Es que en el fondo va a ser tu pareja de baile en todo, claro. El proceso. Entonces si no hay algo sólido y emocional y de conexión, eso va a hacer aguas. Sí, en eso entonces, yo lo veo muy similar al mundo de la empresa también. Sí. Montar una empresa en España también es muy complejo. Sí. Es cierto que durante mucho tiempo se puso muy de moda el emprendimiento. Bueno, entiendo que es una forma de generar autónomos que no cuentan en la lista del paro y que sirve, pero al final te das cuenta que hay mucha gente que no tiene vocación de emprender y emprender siempre es duro y siempre los primeros momentos son complicados, no se ven resultados rápidos y al final hay gente que acaba mucho peor. Yo siempre dicen, oye, ¿me recomiendas emprender? Y digo, no, a no ser que sea vocacional. Claro. Si es algo que de verdad te apasiona. No es una fórmula mágica de, emprendo y entonces creo un imperio. No. O sea, el imperio no está asegurado
Pero bueno, es siempre como el discurso de los procesos, ¿no? O sea, si disfrutas del proceso, ha merecido la pena el resultado. De hecho, es más, yo en este tipo de cosas siempre digo, y no es por consolación, sino por decir, si tú no lo consiguieras, o sea, tú lo quieres conseguir, vale, visualiza que lo vas a conseguir, estate seguro, pero si no lo consiguieras, el camino te llena, o sea, el camino te hace vibrar, ¿sí? ¿No? Ok, pues es que eso es clave, o sea, que el camino, y es una frase muy manida, pero es que es cierto, o sea, si tú estás disfrutando del camino, no te obsesionas y seguramente el final llega, o sea, el fin que tienes, que para cada uno es un mundo, y nosotros siempre visualizamos que ese es un arma de doble filo, ¿no? Que la gente externa al mundo artístico, en general, no solamente en el mundo de la música, visualizamos el éxito como la fama. Sí. Y el éxito, pero como en el ámbito empresarial, no es fama, es cuánto de satisfacción y de felicidad le da a la persona que está involucrada. Y eso es el éxito. O sea, eso es el éxito, aunque esté en el backstage, pero la persona está vibrando y no cambiaría por nada del mundo el vivir eso por otra cosa. Entonces, y se nota, cuando alguien está haciendo algo de manera vocacional, lo notas. Sí, sí. Se percibe, igual que cuando un profesor te enseña, lo pasaba en el colegio, ¿no? Es típico profesor que disfruta enseñando, más allá de la lección que te da, se transmite y se contagia, ¿no? Sí, sí. Venga, pues hemos hecho esta pequeña introducción trampa, pero vamos ahora a meternos ya en un poco las sombras del mundo artístico, sombras entendido como simplemente cuestiones a tener en cuenta y hacer conscientes cuando uno va a iniciar una carrera, ¿no? Y conocer un poco más cómo es el mundo artístico. Es cierto que tú me comentabas, y yo también lo creo así, que ha cambiado mucho, porque antes entiendo que si querías tener una carrera como artista, el que te tenía que descubrir o el que te tenía que forjar era un productor o alguien que ya estuviera dentro de la industria, ¿no? Sí, era, era alguien que te descubría y que de forma, junto con una discográfica, ¿no? De la mano de una discográfica, pues te embellecían, ¿no? Digamos que te pulían y sacaban, digamos, ese diamante ya no en bruto, que pudiera, digamos, dar juego en la industria de ese momento. Ahora, quien tiene que ahondar y construir y tener, digamos, todo el 360 visualizado de lo que da juego, de lo que no, con la conexión con el público, de la forma de venderlo, tu esencia artística, es lo mismo. Entonces ahí es un arma de doble filo. Por una parte te da una independencia que antes era inexplicable si no te decían tú eres el elegido, porque habría gente muy talentosa, pero a lo mejor, pues, yo qué sé, pues que no pudiera, o que no conectara, o que no diera con la persona que visualizara ese talento, ¿no? Entonces dependías un poco de un azar, y ahora mismo es algo que puedes controlar tú mucho más. Es verdad que también somos muchos más y mucha más gente en ese proceso independiente, pero también hay un factor diferencial que es que en el mundo del arte, aunque uno nunca puede evitar compararse con alguien, pero es que el sello es directamente proporcional a la individualidad. Entonces, cuando tú ves un artista, es que el artista es fruto de sus experiencias, de cómo es, tal, y no hay otro igual. Entonces te puede gustar más o menos, pero no es cuestión de mayor calidad, de menor calidad, mayor esfuerzo, menos esfuerzo. Es que son productos distintos, es que es fruto de un bagaje y de una esencia distinta, con lo cual eso yo creo que es algo que tendría que relajar mucho al artista, porque a veces encima las redes sociales lo que hacen es que te exponen a tus competidores, que repito, es que me parece, o sea, creo que en el mundo del arte no tiene sentido hablar de competidores, a lo mejor en el mundo de la empresa sí, porque estamos hablando de cosas técnicas donde son más fáciles que todos tengamos el mismo conocimiento, y luego tendremos cada uno nuestras soft skills que nos hagan individuales, pero es más fácil ver comparar dos informes y saber si uno es de mayor calidad que otro, ¿no? Pero en el arte no, en el arte la subjetividad está encima de la mesa, ¿no? Lo percibe alguien que ha vivido algo parecido, tal, y le llega, y a otro no, y al contrario, y le preguntan a otro y es justo el contrario. Entonces esto debería relajar mucho a quien quiera entrar
y debería animarle más a ese primer paso que decíamos, tú sé tú mismo, tú encuentra cuál es tu sitio, tú encuentra cómo tú canalizas lo que tú eres y cómo lo transmites. Y una vez eso, ya sigue los siguientes pasos. Pero sé fiel a eso. Incluso lo que vendas, vende esto. Pero no te despistes de eso, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Y eso es lo que, sabiendo que eso es lo importante, te va a dar tranquilidad en el sentido de que si vas a lo de otros, no estás buscando lo tuyo va a hacer aguas. Entonces, da igual el ritmo de los otros, da igual lo que hagan, da igual el formato. Tampoco vayas de... tampoco descontextualices que ciertas tendencias o ciertas fórmulas, tenlas en cuenta, pero siempre aplicándolas a una base. Y entonces, bueno, en esa diferencia yo creo que ahora, pues en cierta forma, el artista puede tomar más el sartén por el mango en los inicios de un proyecto. Luego, siempre cuando llega a una determinada magnitud, pues tú terminas... Se pierde un poco el libre albedrío. Tú terminas teniendo que contar con más equipo, y ese equipo pues son personas y son opiniones y bueno, y es una estructura. Sí, que no tiene por qué ser malo tampoco. No, porque de hecho es más lo bueno de conocerte a ti mismo y de saber y de conocer por dónde, cómo vibras, por dónde sí, por dónde no, cuál es tu carácter, te hace rodearte de gente parecida. Claro. Entonces, antes tú caías en un macro equipo, y ahora tú tienes la capacidad incluso de seguir, de llegar a ese punto de inflexión donde va a implicar dar un salto y tener un crecimiento, y entonces integrarte en esa estructura, o puedes ir creando tu estructura con tu gente de confianza y que siga caminando. Y hay muchos artistas que han decidido no entrar en el rol de grandes discográficas, llegar a acuerdos de distribución, llegar a acuerdos determinados, pero conservando ellos, digamos, toda el dominio, ¿no? O la dirección de su equipo. Y al final... Que es lo que llaman su oficina, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que decías al principio, de si la persona es feliz y se siente plena ya con lo que hace, y a lo mejor no tienes esa ambición de la fama, del foco, pues eres más libre al final, de decir, oye, pues yo hago una carrera más adaptada a lo que me gusta, me apetece solo hacer esta música, tengo mis bolos, tengo mis conciertos, soy feliz y ya está, ¿no? Alguien que tiene más ambición o que quiere ser generalista y llegar a todo el mundo, pues siempre va a ser más esclavo de las tendencias, sí, ¿no? Totalmente. Y demás. Pero sí que es cierto que hay gente que ha llegado muy lejos, que empezó como artista independiente, sí, y ha sido también muy fiel a mi equipo. Acuerdos, perfecto, pero sigo conservando esta esencia porque se siente más cómodo entre su gente. Sí. Hay gente, sin embargo, que no es tan de los suyos y prefiere delegarlo todo. Entonces, me acuerdo con Fito, que se le criticó muchísimo en el pasado, cuando hizo un poco el cambio de registro, y todo el mundo se como, eso ya no es rock. Sí. Bueno, pues eso pasa y siempre va a ser juzgado. Te quería preguntar, pues, desde fuera, siempre da un poco la imagen de que el artista en muchos casos acaba como un muñeco roto, en el sentido de que parecen vidas con mucha exposición pública, donde cuando se tiene éxito se puede llegar a tener mucho éxito, y donde da la sensación de que después gestionar eso emocionalmente es complicado. Y yo no sé si es por la influencia de cómo era antes la industria, donde pues siempre pasabas el filtro de un productor, donde además hay muchos casos explícitos que se han hecho públicos, y tiene que ver un poco con las sombras del mundo artístico. Pues Lady Gaga reconoció, pues cuando hizo su primer disco, que le dijeron, oye, pues si quieres que lo produzcamos, no sé quién era la persona encargada, pero al final se aprovechaban del artista que quería conseguir fama o que quería tener éxito, ¿no? Supongo que antes sucedía más porque había más dependencia de un filtro que decidía quién era el elegido, que salía adelante, pero me gustaría saber, cuando uno inicia una carrera profesional donde va a ser artista, ¿cómo ves un poco todo eso, ¿no? Porque ahora, está saliendo el escándalo en Estados Unidos ahora con el rapero Diddy, creo que es, donde está saliendo un montón de gente con temas de fiestas, abusos y demás de todo tipo, y tiene que ver un poco con la idea esa que se ve desde fuera, o la imagen que se ve desde fuera, como que hay determinados ambientes turbios, o ha habido dentro de la industria de la música, ¿no? No sé cómo lo ve el que inicia camino, como si es algo que da miedo, es algo que... No, yo...
A ver, de hecho yo tardé tanto en decidir que quería algo más de la música que un simple hobby. Que bueno, digo simple, pues tampoco tenerlo, bueno, de hecho yo ahora mismo, o sea, yo no dejo de ser abogada, solo que el nivel de dedicación a la música no es anecdótico de una vez a la semana, una horita. No, esto es más simple. No, esto no tiene nada que ver, pero a mí lo que me hizo ralentizar el proceso a tomar esa decisión fue pues, que mis padres me habían inculcado que era un mundo turbio, gris, de segundos favores. Entonces eso pues te hace tenerle respeto, porque si tú encima sabes que es una persona que no estás dispuesta, por mucho que te prometan un sueño, a pasar por determinados filtros, tú ya sabes que ahí no vas a estar cómoda. Entonces lo vas retrasando, o sea, dices aquí no, hobby, pero llegó un punto en el que, como fue mi caso, que pudo más la necesidad de estar cerca de la música en mi día a día. No importa dónde me llevara, pero yo quería el proceso, o sea, claro. Lo que quería ya era el proceso con mayúsculas. Entonces, a lo que voy es que eso es lo que me dio miedo, pero yo creo que en todos los campos profesionales existe el camino ordinario para conseguir las cosas, que es el que lleva un tiempo. Y los atajos, ¿no? El que lleva pues un compromiso, el que lleva pues un esfuerzo, ¿no? Y luego está el atajo. El atajo es la propuesta de llegar de forma rápida y casi de asegurarte el llegar, ¿no? Porque también en ese camino ordinario la incertidumbre también tiene su peso. Entonces, en ese atajo, generalmente el trueque es conseguir el objetivo a cambio de algo que es personal. Y algo que si de no existir ese trueque, tú seguramente no hubieras dado. Entonces, eso es un precio muy delicado. Claro. Y eso es lo que muchas personas que todavía no se conocen, que no se han trabajado, que no entienden el valor que tiene eso que le están pidiendo, ceden. Y hay personas que pueden, o sea, no todos somos iguales, hay personas que pueden hacer eso y que son sin escrúpulos, hay personas que pueden vender a su madre o que pueden hacer lo que sea por llegar al objetivo, perfecto. Pero hay otras muchas que no, y que por el hecho de no llegar a realmente conocerse, pueden tomar una mala decisión y luego romperse cuando se dan cuenta de lo que han hecho. Claro. Entonces, creo que es un factor muy importante el intentar adentrarte en una industria ardua como puede ser la industria musical o un mundo artístico con una madurez que te permita saber cuáles son tus límites. Si tú no tienes límites, perfecto, si es que no todos somos iguales, no pasa nada. Hay quien podría hacer X y Z y mirarse y dormir perfectamente por las noches, perfecto, pues tú estás hecho de esta madera, pues mira, pero no podemos obviar quién no. Y cuando intentas obviar, luego sale esa lucha interna entre lo que has hecho, por mucho que hayas conseguido el objetivo, porque va en contra de tu esencia. Entonces, sí, después queda marcada la persona. Entonces ahí es donde yo creo que es fundamental el primero conocerse a uno mismo, que no es fácil porque muchas veces estas decisiones te llegan siendo pues pequeña o inmadura emocionalmente a más edades jóvenes, porque digamos que es donde también la gente también se aprovecha de esa inmadurez. Pero creo que es algo que ocurre en todas las industrias, pero ¿por qué más en la música? Pues yo creo que fundamentalmente porque también es verdad que en la industria musical estamos hablando de lo que decíamos de la pasión. En cualquier otro campo profesional no es tan vocacional, no hay tanta pasión implícita en llegar a ese objetivo. Puede haber ambición, pero entre ambición y pasión, la pasión queda por encima, ¿no? Entonces, cuando tú lo das todo a por ese objetivo y te dicen que tienes que pasar por determinados filtros para llegar a eso, la pasión te ciega. Yeah.
Y por eso en el mundo artístico pasa más, porque al que le están ofreciendo llegar a su objetivo, y quien lo ofrece es la persona de poder, es mucho más atractivo, e incluso tu pasión puede nublar realmente las cosas que tú no estarías dispuesta a hacer. Y ese es el problema, ¿no? Que la pasión, que es tan positiva, a veces puede jugar unas malas pasadas si no hay una buena gestión y un buen conocimiento de quién eres tú, ¿no? Entonces, eso por una parte. Luego, que es un mundo también muy inseguro, ¿no? Muy inseguro y muy poco estable, con lo cual económicamente también a veces la situación precaria en la que alguien al principio se puede ver, y alguien que ha apostado todo por eso, pues hace que también sea un factor a tener en cuenta. Y luego otro factor a tener en cuenta es que en el mundo artístico la persona a la que le ofrecen eso, o sea, en general los artistas tienen una combinación entre belleza y carisma, que la belleza sin atractivo no es tan peligrosa, pero el atractivo más el carisma, que es precisamente lo que hace que tú compres a un artista, ¿no? Eso hace que se concentre mucho más en esta industria. Entonces la posición, quien tiene poder encuentra por debajo a alguien que le resulta a él mismo muy atractivo. Claro. Y entonces la tendencia también a que haya una especie de insinuación en ese sentido también es mayor. Claro. Entonces yo creo que es esa combinación de tres, que he dicho de tres y que a lo mejor podría decir más o menos, pero más o menos, que te hace que eso sea, o sea, que sea una bomba de relojería y una mezcla explosiva para que se maximice lo que en todos los campos se dan, pero en este pues está puesta la alfombra roja para que sea más frecuente. Yo creo que como parte positiva eso tiene sentido que pasase más antes que ahora, porque antes el filtro lo ponía más el productor, nadie se conocía y el que decidía quién saltaba a la palestra o no, pues era una persona y tenía esa capacidad de decisión. Hoy en día es cierto que, por suerte o por desgracia, con las redes sociales, pues el camino artístico ha cambiado un poco, pues normalmente cuando cogen un artista ya viene con X número de seguidores en redes sociales o ya suele tener determinada trayectoria que se ha labrado él mismo, que conlleva, como tú decías antes, más trabajo propio, pero es cierto que también da un poquito más de libertad al artista en cuanto a tener algo de posicionamiento, de decir, oye, pues yo ya tengo esto y tengo algo con lo que darme a valer, ¿no? No es como antes que ibas a ciegas. Sí es cierto que, hablando de lo que me decías tú, de tener la madurez, de saber cómo gestionar eso, una de las cosas que se me vino a la cabeza, y sería interesante conversarlo para conocer tu opinión, es que claro, cada vez llegan niñas y niños más jóvenes a tener un impacto público y a la industria, ¿no? Y se juntan con padres que sueñan que sus hijos sean... de hecho, el otro día leía unas declaraciones, no sé si son ciertas o no, porque te llegan cosas en redes sociales y no sabes si son ciertas. Hoy en día es difícil distinguir ya. Pero me llegaba como una declaración que creo que fue de Justin Bieber, como que lo habían colocado allí, con 14 años, en esos entornos de Didi, y que nadie en su familia hizo nada por preocuparse de qué estaba pasando por allí, ¿no? No sé hasta qué punto, hoy en día con las redes sociales y los niños, que de repente se exponen y a lo mejor pues cantan muy bien o tienen cualquier talento, y es cada vez más común el ver a niños youtubers con 7 años, con 8 años, con 10 años, que yo muchas veces me cuestiono, porque tengo una niña también de 9, y la verdad que si mañana me dice mi hija, quiero abrir un canal de YouTube y quiero hacer cosas, obviamente siempre que salga de ella, bueno, tendría mi dilema, pero por lo menos sale de ella, ¿no? Pero ya sabes que los padres son muy tendientes a tratar de que los hijos cumplan los sueños que nosotros no hemos podido cumplir, y me pregunto hasta qué punto la exposición de los niños en tema artístico puede beneficiar a que pasen este tipo de cosas, ¿no? O sea, sin duda no, o sea, eso es un caldo de cultivo para encontrarte el día de mañana un muñeco roto, sin duda. Pero bueno, es el gran hándicap de las redes sociales en ese sentido, ¿no? Que llega información
un exceso de información a una edad demasiado temprana, ¿no? Donde necesitas de una madurez, igual que un móvil, igual que una red social. O sea, yo siempre lo digo, si yo, la Ana de los 14 años, hubiera tenido un móvil, la Ana actual no sería como es. Sin duda, no lo sería. Es así. Entonces, creo que bueno, hay que hacer un ejercicio a que no hay que quemar etapas. Y claro, entonces es un arma letal bueno, no sé de qué estamos hablando. De los niños. Sí, no, es una... De la exposición. Sí. Pues es una bomba de relojería a un niño, pues ponerle en esa tesitura donde no es maduro, pero estás exponiendo encima a una industria, pues donde ya no es porque la industria en sí sea peligrosa, sino porque el juego de egos, el éxito, el no éxito, o sea, es algo que solamente, o sea, que necesitas tener mucha madurez para saber entenderla y no sufrir en determinados momentos, y más un niño que es que no está descubriendo cómo se siente ante determinadas circunstancias y no entiende muchas claves de lo que es un no y lo que es un sí. Y que muchas veces, yo siempre lo digo y lo aplico mucho en mi día a día, muchas veces para conseguir el sí grande tienes que decirle que no al sí pequeñito. Y eso es algo que te lo da la madurez, pero explicarles a un niño. Entonces, eso, poniendo en juego algo con el que él vibra y que siente su mundo y que encima está teniendo como un feedback de, no adulación, pero sí de una aprobación masiva, pues es que eso te pone una tesitura donde cuando no lo tengas... Sí, gestionar eso a nivel psicológico es complicado. Es complicado si para un adulto, exacto. Imagínate para un niño. Entonces, Exacto. claro, de ahí, pues, como no vas a tener luego a futuro un muñeco roto. Claro. Y si encima de eso le sumas que a lo mejor el niño está influenciado por la voluntad de los padres y no la propia, ya es como algo más. Entonces, Sí, claro, es complicado. Oye, ¿cómo es, por curiosidad, porque claro, entiendo que conocerás otras y otros cantantes o conocerás a más personas dentro del mundo artístico? ¿Suele ser un mundo así endogámico, un círculo cerrado? ¿Hay un poco de todo, que entiendo que es lo que sucederá? ¿O es un mundo accesible de llegar? Por ejemplo, entiendo que hoy en día es fundamental cómo te muevas en redes sociales, lo que proyectes, y al final vas haciendo contactos. Entiendo, cada vez veo que se lleva mucho más lo de las colaboraciones, ¿no? Para darte a conocer, el colaborar con un artista. Bueno, ¿Cómo es eso? A ver, yo a lo mejor soy muy artista en este sentido, pero yo creo en las estrategias, pero un poco como decía del comienzo, ¿no? O sea, basadas en un lenguaje común. Es decir, por mucho que me convenga hacer una colaboración con X persona, si esa persona y yo no vibramos igual, o si yo no comulgo con su forma de ser, su forma de entender la música o sus objetivos, porque se separen demasiado, no objetivos en cuanto a que obviamente cada uno por su estilo tiene objetivos distintos, pero por cómo respira en ese camino, pues yo no voy a querer, por mucho que me pueda aportar. Y realmente ahí también, en esos síes y esos noes, distingues mucho a quién es un artista de corazón y quién es un artista porque es la fama o todo lo que rodea a la fama o al éxito, el éxito entendido como ruido, pues eso, digamos, es muy significativo. Entonces, yo creo que buscar colaboraciones, sinergias y montar tu equipo y tu gente, siempre teniendo por delante el que estén en la misma línea que claro. uno. Bueno, pues supongo que como todo será cuestión de moverse. Sí, total, tocar pero puertas. esa es mi forma de pensar, pero también hay mucha gente que es muy pragmática y me dice, mira, a mí esto no me gusta, pero esto me va a colocar aquí, entonces, o sea, por eso que depende de con quién hables, te va a decir una cosa. Yo me siento más cómoda y mi experiencia es que cuanto más me he movido por el lado más de esencia, de pasión y de autenticidad, o como de comulgar con el mensaje que me gusta transmitir o cómo entiendo la música, cuando me rodea de ese tipo de personas que respiran igual que yo,
todo ha ido rodado. Cuando no, siempre se enquista en algún punto, siempre ha habido alguna confrontación, siempre he preferido luego pararlo, pero cuando te rodeas de gente que respira como tú, es que todo es fácil, todo rueda. Claro. ¿Cómo es porque cuando inicias un camino musical, tienes que lanzar un poco a la piscina, con los costes que conlleva, porque al final tienes que hacer maquetas, tienes que hacer producciones, tienes que hacer cosas, y aún no tienes un sustento. Entonces, durante un tiempo entiendo que tienes que compaginar, continuar con tu vida profesional, entrar al mundo artístico. ¿Y cómo se vive esa dualidad de la que hablábamos quizás si te posicionas mucho dentro del mundo artístico, en lo profesional pareces un bicho raro y viceversa, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? A ver, lo común en artistas es que hayan desde el principio dado prioridad a su faceta artística y que la parte profesional o llamada más que profesional, porque no dejan, su profesión es el arte, sino más bien de donde ingresan, ¿no? Su fuente de ingresos es otra, distinta y al margen del arte. Entonces eso es lo más común que se da y en cierta forma, bueno, pues la parte profesional tampoco te importa y la dejas como un poco más de lado. Más profesional me refiero a la fuente en la que recibes. Voy a empezar con esto porque lo estoy viendo, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Entonces, vale, me has preguntado, entonces te digo, vale. Generalmente los artistas tienden a tener su pasión, que están desarrollando como profesión, por un lado, y luego al principio, sobre todo por lo que hablábamos de mundo inestable, pues la fuente de ingresos la tienen en otro trabajo. Entonces, eso es una dualidad, es la más común dentro del mundo artístico, es algo que ya hace ruido y entonces ya lo otro, pero el propio artista no le da importancia a ese lado de donde se sustenta en el día a día. Sin embargo, es menos común, pero también es menos común porque es una situación que la gente entiende poco desde fuera, que alguien que ha invertido un tiempo importante en su vida en tener una profesión que técnicamente es compleja y que se aleja muchísimo del mundo artístico, cuando está en esa posición, bueno, pues muestre que la parte artística es igual de potente que su lado profesional, ¿no? Y entonces ahí entran las dudas, el juzgar fácil de, bueno, o sea, o no es muy bueno aquí, o no es muy bueno allí, o no me fío, o qué persona tan, o me está mintiendo directamente, ¿no? Entonces, claro, tú eres abogada y creo que fiscalista. Yo soy abogada fiscalista, claro. Y bueno, y es un trabajo que es que no tiene nada, o sea, es que es muy racional. Sí, o sea, la gente me dice, bueno, en fiscalidad hay que tener mucha creatividad, y yo digo, sí, pero no, o sea, sí, pero no, o sea, no es la creatividad, o sea, cuando pruebas la creatividad artística, pues la creatividad en la fiscalidad, ¿qué quieres que te diga? Pues, en fin, o sea, sí, para alguien no creativo, la fiscalidad es algo creativo, pero todo depende de con qué lo estás comparando. Yo creo que están pensando en otro tipo de creatividad. Claro, o sea, no, o sea, sí, haces casitas. De cómo no pagar impuestos. Claro, pero no te llena, como el otro. Entonces, claro, y yo cada vez más me encuentro a personas que son médicos, o sea, que son profesiones donde no te imaginas a esa persona de repente bailar o de repente a un nivel pro, porque lo asocias a que todo su tiempo lo invierte ahí y es algo tan complejo que si no está ahí no es bueno, ¿no? Y entonces la gente consciente de eso, para no ir en contra de lo que le ha costado tanto conseguir, como es esa profesión y ese lugar y esa confianza, renuncia a la parte artística. Pero me he encontrado a muchas personas que en cierta forma han dicho, qué valiente eres, porque no es fácil asumir que hay gente que te percibirá peor de lo que eres por el simple hecho de ser potente en otra cosa distinta a lo que es tu profesión. Y yo era
yo era plenamente consciente, pero a mí no me importó, porque mi necesidad de estar cerca de la música era tal que al principio yo era de las que pensaba, uy, es que no soy de ningún mundo. Y ahora mismo, desde hace no demasiado, el cambio de chip es, no, es que pertenezco a los dos. Claro. Es que no soy de ninguno, no es que no sea de ninguno. No es que soy El de los habitual dos. falso dilema, ¿no? Claro, entonces sí que es verdad que aún así, bueno, pues yo en el mundo de la abogacía no digo que hago la música, y en general en la música no digo que hago la abogacía, pero eso es algo que no debería existir. O sea, yo no debería por qué ocultar mi otra faceta para que me tomaran más en serio. Claro. Porque, o sea, en una cultura continental pasa mucho eso, pero por ejemplo en la anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, o sea, tú llegas a optar a un puesto ejecutivo en un despacho de abogados o en una empresa llevando todo el departamento legal, y si tú dices que haces X o has conseguido X en una industria musical, al margen, la valoran como una soft skill súper potente. Y de hecho es más, o sea, las probabilidades que tienes seguramente de optar a ese puesto es mayor que quien no lo ha hecho, porque te asumen una creatividad, o sea, una serie de capacidades que te distinguen respecto al resto que solamente ha hecho, pero que hay más de eso otro. Y tu factor diferencial es que tú además has creado un mundo paralelo con una profesionalidad que perfectamente podrías estar en el otro. Entonces, eso que desde un punto de vista en Estados Unidos se ve como algo ideal y como la guinda del pastel, aquí se ve como una fuente de dispersión. Es decir, no está focalizado, está descentrado, no debe ser tan bueno, porque seguro... Entonces, o sea, creo que hay que cambiar ese chip, porque cada vez más, y más con la inteligencia artificial, como estábamos hablando, el conocimiento técnico va a ser menos valorado, y la capacidad de gestión, la inteligencia emocional, la creatividad, la visión generalista, que va a ser un plus respecto a lo que se venía valorando hasta ahora, ¿no? Entonces, es bueno que no encasillemos, porque además uno dice, claro, pero es que o sea, antes de juzgar yo creo que siempre es bueno poner en contexto a lo que se está juzgando. Y digo mi caso, pero como mi caso es que, repito, conozco muchos que son mucho más apasionantes que el mío, y con mayor contraste, y que la gente así es magia. O sea, la gente que consigue eso precisamente porque va contracorriente, denota una seguridad, no sé, un no conformismo, una pasión, unas ganas de... una inquietud, una visión de futuro que lo transmite, o sea, lo retumba allá donde va. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, algo que suele, digamos, ser rápido de juzgar, lo que decíamos de, claro, claro, pero todo el tiempo que le ha dedicado a la música en este tiempo, o sea, lo quita de la abogacía. Y entonces, y en el fondo, o sea, digo por ejemplo en mi caso, pero es que pasan muchos casos parecidos, es que yo hasta los 18, yo he estado 18 años invirtiendo mucho más tiempo en lo artístico que en lo no artístico. Con lo cual mi formación no viene de después de los 18, no, es que mi esencia en cuanto a formación, yo he pasado mucho más cerca de la música, y bailando y componiendo en mis momentos lúdicos, que cuando eres un niño son muchos, que en la edad adulta. Y por mucho que yo tenga este máster, y por mucho que haya trabajado 15 años en un despacho, en una balanza, yo tengo mucha más formación de lo otro que de lo que piensas. Entonces, en tu querer entender, si me preguntaras y conocieras mi contexto, entenderías muchas más claves de las que puedes llegar a captar. Y también entenderías que yo,
pues a lo mejor de los 10 a los 14 llegaba a mi casa a las 5 de la tarde del colegio, daba 5 horas de clásico, a las 10 llegaba y a las 10 me ponía a hacer los deberes, en 2 horas tenía que hacer todo para el día siguiente y eso te crea una disciplina que te permite el día de mañana, como puede ser ahora, compaginar esos dos mundos. Claro. Entonces, lo fácil es, eso es imposible, no puedes hacer esto y esto, uno u otro, espérate, Sí, pero no, no todo el mundo es como tú. Y luego es más, yo pienso que todo el mundo, incluso quien juzga eso como algo imposible, si realmente ahonda en sí, en las capacidades que de forma innata ha desarrollado de pequeño, que no es una capacidad técnica y que le podría llenar y podría compaginarlo y si le gustara pudiera llegar a un nivel que incluso se identificara como profesional, no es tan excepcional. Pero nosotros nos limitamos en la creencia de que no es así. Y no nos gusta analizarnos tampoco ni nuestro bagaje, entonces creo que es muy interesante el llegar a identificar eso y ser conscientes, y creo que crearíamos una sociedad muchísimo más rica, muchísimo más abierta y con puestos de dirección y de gestión muchísimo más capaces y eficientes. Yo creo que tiene que ver, porque es cierto que en Estados Unidos es distinto que aquí, y yo creo que tiene que ver con la mentalidad en general. O sea, en Estados Unidos es más común por lo imbricado que está en la sociedad el sueño americano, que en Estados Unidos se admira a la gente que hace cosas, en general. Sí, a la gente que intenta, que de hecho se ve reflejado en todo, en el mundo de la empresa es exactamente igual. En Estados Unidos se respeta de tal forma al empresario que cuando un empresario pues, hace un intento y no le va bien, pues hay mecanismos para que rápidamente pueda cerrar la empresa, liquidar todo, dejar todo bien y volver a intentarlo y volver a hacer cosas, ¿no? Aquí en España, cuando una empresa te va mal, hay autónomos que se echan ya toda la vida denostados por el sistema y con dificultades para salir. La ley de segunda oportunidad es muy complejo y muy leve, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí hay esa mentalidad de admirar a la persona que quiere hacer cosas, porque es un país que tiene esa energía, y en España es casi como que el éxito genera esta desconfianza. Sí. Es decir, es muy común eso de... Si lo has conseguido será por... Sí, ves a alguien con un cochazo, ese que habrá hecho, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Málaga y que yo era gallego, y en aquel momento teníamos una empresa que en ese momento puntualmente iba más o menos bien, y cuando me conocían los vecinos me vieron un jovencito gallego y dije, este debe vender, manejar plan B. Sí, no, y me lo decían los vecinos después. Sí, no, al sí. principio pensamos, después ya bueno, te veíamos madrugar mucho todos los días y trabajar mucho y tal, y ya nos dimos cuenta de que, pero en España es como que alguien tiene éxito o alguien hace muchas cosas y es como que genera desconfianza, ¿no? Este que hace, o me veo reflejado en que él es capaz de abordar lo que a mí me da miedo, y entonces me genera determinada fricción, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Vale, entonces en cuanto a tema de tu proyecto personal, no sé si ahora ya llega un momento donde dentro de esta dualidad o compaginar las dos facetas, supongo que sobre todo en la parte artística, que es más autónoma, más de proyecto personal, entiendo que llega un momento donde si quieres lanzarte para conseguir un éxito un poco mayor, es como que tienes que decir, tengo que echar todas las naves y a lo mejor aparcar un poco, no tienes por qué dejarlo, pero sí quizá meterle más energía a la parte profesional, o tú sigues manteniendo las dos al mismo nivel y... O sea, bueno, ahora mismo no sé por cuánto tiempo podré hacerlo, pero he conseguido en la parte profesional tener un nicho muy concreto que me hace trabajar de una forma como muy eficiente y sacar el mismo rendimiento que antes le tenía que dedicar más horas. Sí, con mucha libertad, muy autónoma. Sí, pero ahora pues, bueno, vas descubriendo también, te especializas mucho, terminas considerándote muy buena en un nicho que no hay mucha gente especializada en eso, que además es algo que, como lo dominas mucho, es una revisión muy ágil, porque digamos que sabes toda la casuística, y entonces, bueno, pues eso me da
la capacidad de tener la misma estabilidad económica, pero o mayor, pero con un equipo y con más eficiencia, ¿no? en tiempo. Pero si hay un Y entonces momento, sí puedo dedicarlo a la música. Sin sacrificar ni la calidad ni mi parte profesional en la abogacía. Pero sí que es cierto que, y con la música en cierta forma también pasa lo mismo, porque cuanto más vas acotando y más sabes cuál es tu camino, más tu tiro va a lo que es, a lo que hay, ¿no? Y no es un poco un tiro al aire donde no sabes. Entonces me ha costado pues 4 años descubrir ambos momentos y poner esa fórmula, digamos, en comunión. Sin duda creo que si llegara el momento en el que la música toma un peso, esta fórmula no funcionaría. Pero ahora estoy en la música en un momento muy dulce, donde he conseguido crear un equipo donde me siento muy cómoda, donde sé que valoran exclusivamente mi música, nada accesorio más, donde respiran muy parecido a mí en cuanto a la forma de entender los proyectos, el sentido de equipo y a dónde va dirigido, y encima personas con muchísimo talento en el rol que cada uno tiene en este proyecto. Entonces, ahora mismo siento como muy tranquila, muy en el proceso y digamos con un estilo y una coherencia en lo que va a salir a la luz, que es como Ana 360, ¿no? Donde tanto a nivel visual, conceptual, o sea, soy yo. Entonces, pero sí hay un momento donde dices, sí. voy a apostar ya fuerte. Sí, no, sin duda. Un cambio de marcha de decir, sí, eso es, eso sí, o sea, eso es natural y tiene que pasar. Solo que también depende de la magnitud que tú quieres que tenga un proyecto. Pero como todo proyecto, o sea, hay a veces que puedes compatibilizarlo con otras cosas, pero llega un límite en el que dices, ahora. Pero tú también detectas cuando es ahora. Y si esa inversión la haces antes de tiempo, no funciona tanto como cuando... Porque puedes meterla sin haber configurado la base que quieres mostrar. Entonces, primero es un proceso mucho más tedioso el llegar a decir es esto, pero cuando lo tienes, ese es el momento. Y estamos muy cerquita de eso. Entonces, bueno, pues eso, que muy bien. Que irá genial, te daremos suerte, como hicimos con Rosalía. Bueno, o sea, ya tenemos bien, el compromiso grabado de que cuando seas hipermega famosa a nivel internacional volvemos a hacer otro trabajo de sombra y lo comentamos. Lo he firmado además. Y nos prometiste que nos ibas a cantar un trocito del tema que... ¿Ah, sí? Sí. No sé. Sí. Lo imaginamos. Imaginaste que os lo prometía. Exacto. Ahora, fue una visualización. Ahora toca materializarlo. Muy bien. Que el tema que más me gusta de los que he escuchado de ti, que es Cuando el río suena, y por si nos podrías cantar un poco para terminar un poco la conversación. Ok, vale. Pero no hay muy buena acústica aquí, ¿no? Bueno, a ver. Esto es pida traición, ¿eh? Claro. Trabajo de sombra. Ajá, claro. A ver. Hace tiempo entendí que no es fácil conocer en quién puedes confiar o a quién puedes creer. Libertad de expresión, muchos cuentan lo que ven, pero hay quien dice que pasó lo que sabe nunca fue. Acostumbrarse a escuchar 1000 versiones de un mismo ayer. Crear confusión casi sin querer. Qué sencillo inventar sin memoria y sin papel. Qué complejo entender en Torre de Babel.
1000 veces escuché, si el río suena agua lleva, sonido eco de río seco. Eco corre por él. ¡Bravo! Ana, muchas gracias por la conversación, Esto es millar, ¿eh? por el directo, que estaba totalmente pactado, ¿no? Ya. Y bueno, te deseamos lo mejor y sabemos que te va a ir muy bien y repetiremos y ha sido un placer Gracias. conversar y espero que te lo hayas pasado bien también. Gracias. ¿Vale?